¿Cómo nos muestra la Biblia? ¿O de qué manera la Biblia nos muestra a Dios? Y siempre he dicho que la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo es la mejor manera en la que Dios se dio a conocer. Y el prólogo, el inicio de Juan, el Evangelio de Juan, nos deja muy, muy claro que la mejor manera de conocer a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Juan 16:3, ¿cómo dice? Es 17:3, perdón. Juan 17:3. Pero desde el versículo 1 dice, Él está orando por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Ya sabemos que la hora se refiere a su muerte, la hora. Y Él está orando y dice, la hora ha llegado. Por cuanto le dice autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y miren la declaración en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, entonces, según este pasaje, consiste en conocer. Y miren cómo escribe el autor. Al único Dios verdadero. Es decir, no hay otro Dios, Él es el único. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que, desde el punto de vista bíblico, si queremos dar a conocer, o si queremos que las personas conozcan a Dios, tenemos que mostrarles también a Jesucristo. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios desde una perspectiva que tal vez no nos pueda ayudar mucho como nos ayuda a Jesús. Oíste que fue dicho, yo les digo. Y Jesús, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros creemos que el Padre y el Hijo son uno. Así que cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios, y nosotros estamos viendo a Dios actuar tan cerca del ser humano que nos permite conocerlo un poquito más de lo que lo conocemos en el Antiguo Testamento. Así que, pienso, luego existo. Nosotros partimos de que creemos. Creemos, por lo tanto, existimos. Porque es en esto, la vida eterna en eso consiste, en conocer al Padre y en conocer al Hijo. Muy bien. Vamos a entrar con otro filósofo. John Locke. Cuando muere René Descartes en 1650, John Locke es un joven. Ahí está. Así, 1600. ¿Pueden checar el año? ¿Está bien? Ok. John Locke es el último gran filósofo inglés del siglo XVII. Hablamos de Descartes, creo que sí lo dije, es una pregunta de examen, pero creo que no lo dije, que él es considerado el padre de la filosofía moderna. ¿Lo mencioné o no lo mencioné? ¿No? Bueno, ya lo dije. René Descartes es el padre de la filosofía moderna. Todos los filósofos
Ahí lo consideran el padre de la filosofía moderna. Él es el que hace la transición de la filosofía medieval a la filosofía moderna. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué él se lo considera el padre de la filosofía moderna? Correcto. Y surge la filosofía laica, la filosofía secular. Él hace esa separación y por eso a él se le llama el padre de la filosofía moderna. Y él es el que con él nace esta corriente, que es la corriente racionalista. Pienso, luego existo. Yo dudo de todo. De lo único que no puedo dudar es de que estoy pensando. Y por lo tanto, como estoy pensando, sé que existo. Ese es el pensamiento de René Descartes de manera muy, muy, muy breve. John Locke, con él nace una nueva corriente. Por una parte está el racionalismo y con John Locke nace el empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo, aquí lo van a ver en la pantalla. El empirismo es la teoría que sostiene que todo conocimiento se deriva de la experiencia por medio de los sentidos o interna. Se opone al idealismo. Al idealismo que parte de las ideas de la razón. Él dice, no podemos partir o conocer solamente de las ideas de la razón. Tenemos que conocer también a través de la experiencia. O mejor dicho, conocemos a través de la experiencia. Esta corriente, el empirismo, dominó todo el siglo siguiente. Estamos hablando del siglo XIX. John Locke llevó siempre una vida honesta, religiosa, iluminada por los ideales de la tolerancia y la libertad. Él escribe mucho acerca de eso. Habla sobre los derechos humanos, sobre la tolerancia. Tiene él ese pensamiento de no hay que imponer las cosas, hay que ser tolerantes unos con otros. No sé qué tanto en el libro el que leyeron venga acerca de eso de John Locke, pero él es así, está a favor de la tolerancia. Probablemente muchos pueden tomar ese pensamiento de Locke y aplicarlo ahora, de que debemos de ser tolerantes. Y es algo que está permeando mucho ahora en nuestra sociedad, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver para la sociedad de ahora qué es tolerancia. Porque alguien que cree que no importa el género, sino solo el amor. Cuando alguien llega y dice, sí importa la cuestión del género, entonces, cuando alguien dice, no importa el género, sino lo importante es el amor, no importa la relación con qué género, sino lo importante es que haya amor, y alguien llega y dice, sí importa el género, aparte del amor, sí importa el género, pueden tachar a quien piense, como lo último que dije, como que intolerante. Pero si se quiere que se acepte esa idea, entonces se pide que sea tolerante. Pero es intolerante que pidan eso, porque no todos piensan de la misma manera. Entonces, es esa incongruencia en que
están a favor de la tolerancia, pero no pueden tolerar que otros piensen igual o diferente a ellos. Vivimos ahora, a mí me sorprende, volvemos otra vez, la influencia del pensamiento moderno. Hay una serie, sale una leyenda abajo que apenas la vi. Son caricaturas, clasificación B. ¿Cómo se llama esa familia? Sale un esposo gordo. Estoy tratando de recordar el nombre de la caricatura. Su esposa flaquita con una vocecita. Son caricaturas. Una familia donde... ¿Cómo se llama? Ajá, así se llama. Y yo una vez vi y dije, ¿qué cosas están viendo nuestros hijos? Y a veces los dejamos ahí, vean la televisión, ¿no? Y entonces están recibiendo mucha información. Vi también una serie donde creo que sale un matrimonio homosexual. Es una serie de Estados Unidos. Pero nuestras novelas mexicanas no se quedan atrás, ¿no? También ya salen aprobando la homosexualidad, la tolerancia hacia esta cuestión de las relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces, vean, y ese es el pensamiento que está influyendo ahora. Y alguien puede leer a John Locke y decir, miren, Locke ya desde él ya hablaba de la tolerancia. Nosotros tenemos que ser tolerantes también ahora. Tenemos que tolerar las formas diferentes de pensar. Pero no podemos hacer nosotros eso. John se consagra al estudio en profundidad de las Sagradas Escrituras. Él escribió un libro, si quieren anotar y si a lo mejor algún día lo puedan leer, se llama La racionalidad del cristianismo. La racionalidad del cristianismo. Escribió ese libro John Locke en 1695. Él escribió La racionalidad del cristianismo, al igual que René Descartes. Él es creyente, cree en Dios. Más tarde, ya de manera póstuma, o sea, después de su muerte, se publica comentarios a las epístolas de Pablo. Después de su muerte en el 1704, comentarios a las epístolas de Pablo. Sería interesante leerlo, ¿verdad? Para ver cómo trata él el asunto desde su perspectiva de filósofo. La filosofía de Locke se distingue por un cauteloso propósito de asentar los pies sobre el suelo firme de la experiencia. Esto que estoy compartiendo es de Alfonso Ropero. No viene en los libros. Ya leyeron los libros, yo nada más quiero darles información que complemente para que tengan un panorama más o menos de este filósofo John Locke. Entonces la filosofía de Locke se distingue por un cauteloso propósito de asentar los pies sobre el suelo firme de la experiencia. Su obra más importante de John Locke se llama Ensayo sobre el entendimiento humano. Y en él plantea que en la conciencia no hay y no puede haber ningún contenido que sea previo a la experiencia. A lo mejor alguna vez les enseñaron, es la famosa tábula o tabla rasa. O sea, es algo en blanco. En la mente del ser humano hay nada.
Y a través de la experiencia se va adquiriendo el conocimiento. Es muy contrario a la idea de Platón, que Platón cree que ya tenemos un cierto conocimiento. En el caso de John Locke, él dice, nuestra mente es una tabla rasa, es una pantalla en blanco que no hay absolutamente nada. Y en la medida en que vamos experimentando, en esa medida también vamos conociendo. Ahora, hermanos, ¿será suficiente la experiencia para conocer a Dios? Nuestra experiencia tiene que ser filtrada por las Escrituras. No podemos partir de nuestra experiencia, porque si partimos de nuestra experiencia, corremos el riesgo de enseñar herejías. Nuestro filtro es la palabra de Dios. Alguien que llegue y que diga, Dios me reveló, y empieza a enseñar cosas contrarias a la palabra, se está saliendo ya de la revelación por parte de Dios. La experiencia y el carismatismo, estoy hablando del carisma, no haciendo alusión al espíritu, sino del carisma de personalidad, una persona carismática, una persona que se impone, una persona que se ve y puede ser seguida o puede tener seguidores fácilmente, es un peligro para distorsionar la palabra de Dios. Entonces, hay muchas personas carismáticas, hay muchas personas que parten de su experiencia. Usan la Biblia, agarran un pasaje, lo cierran y empiezan a hablar de su experiencia. Y entonces esa iglesia está siendo fundada no en la palabra, sino en la experiencia del predicador, del pastor, hasta apóstoles ya hay. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Porque se están basando en su experiencia. Dice el apóstol Pablo que si aún un ángel se aparece y les enseña un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Entonces, no podemos basarnos en la experiencia. John Locke dice, la experiencia es lo que nos permite percibir el mundo. Pero nosotros no podemos aplicar eso al cristianismo porque cada quien tiene diferentes experiencias. Nuestra base no es la experiencia, nuestra base es la palabra de Dios. Eso es muy importante. Si alguien llega por ejemplo, alguien puede decir, un evangélico, es que la evidencia de que eres cristiano, según mi experiencia, la evidencia de que has nacido de nuevo, según mi experiencia, es que tienes que hablar en lenguas. Porque si no hablas en lenguas, entonces no has experimentado el bautismo del Espíritu Santo. ¿De dónde está partiendo eso? ¿De la Biblia? No, está partiendo de la experiencia. ¿Y qué pasa? Entonces muchos cristianos se sienten frustrados porque no hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque se está partiendo de la experiencia. Ok, el punto de partida de su obra, la obra más importante entonces de John Locke, es Ensayo sobre el entendimiento humano. Él dice que en la conciencia no hay y no puede haber ningún contenido que sea previo a la experiencia. Para Locke, la cuestión central de su filosofía consiste en investigar la multiplicidad de procesos de la mente. Lo que le interesa no es únicamente el conocimiento científico, sino más generalmente todo lo que se refiere al entendimiento humano. Con John Locke, asistimos a la plena racionalización de la fe. Aquí está, vamos a verlo. Con Locke asistimos a la plena racionalización de la fe, hasta el punto que razón y fe vienen a ser sinónimos.
Para John Locke, la existencia de Dios es evidente y su demostración tiene valor de certeza cuando se reflexiona sobre la existencia humana. Él no niega la existencia de Dios. John Locke no niega la existencia de Dios. Así que con él surge el empirismo y todo parte de la experiencia. Nosotros no podemos partir como cristianos de la experiencia. No podemos fundamentar nuestra doctrina en la experiencia. Tengamos mucho cuidado de no enseñar desde nuestra experiencia, sino tenemos que enseñar a partir de la palabra de Dios. Bien, vamos a terminar esta sección con otro que es teólogo y que intenta hacer filosofía. George Berkeley. De él es esa frase: ser es ser percibido. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué significa ser es ser percibido? Nació en 1685, murió en 1753, nació en Irlanda. Y él fue ordenado pastor de la iglesia anglicana. ¿Alguno de ustedes ha leído algún libro de John Stott? ¿Conocen a John Stott? Bueno, algunos, ¿no? John Stott apenas falleció hace algunos años y él fue anglicano. Desde mi perspectiva, a una buena teología, pero anglicana. En la iglesia, cuando hablamos de la iglesia anglicana, estamos hablando de la iglesia oficial en Inglaterra. Anglicano, anglo, de la iglesia en Inglaterra. Y John Stott, inclusive él estuvo como consejero de la reina Isabel. Bien, George Berkeley fue pastor de la iglesia anglicana y alternó la actividad filosófica con la predicación evangélica. Su filosofía, la filosofía de Berkeley, comienza por afirmar la imposibilidad de que existan ideas abstractas. Sostiene la teoría aparentemente paradójica de que las cosas que percibimos existen únicamente en cuanto son percibidas por un espíritu. Dice él que ser es ser percibido. A su modo de ver, la naturaleza es un instrumento de relación entre Dios y los espíritus creados. Según Berkeley, Dios pone en el hombre las ideas y el orden y la coherencia que guardan es lo que se conoce como leyes naturales. Los milagros no serían sino modificación por voluntad divina de tales leyes. Así que en el libro vienen para ver que lo que veo es lo que percibo. Si yo veo esto, si yo lo percibo es, pero si ya no lo veo yo, para mí no es. Pero para Dios, que es omnisciente, Él percibe todas las cosas. Nosotros no. Nosotros no percibimos todo. Nosotros ahorita percibimos lo que está aquí. Así que lo que vemos aquí es lo que es. Para Berkeley,
lo que la Biblia tiene que enseñar sobre la naturaleza y su ser le parece mucho más correcto que lo que enseñan los filósofos paganos. Dios es para Berkeley la única fuerza activa en el mundo y terminó por negar la existencia de la materia. Él sí se fue al otro extremo. Él se fue al extremo de Dios. Todo esto que vemos, la materia, Dios es lo importante y negó la existencia de la materia. Él escribió que lo que merece el primer lugar en nuestra investigación es el conocer a Dios y reconocer nuestros deberes. En su afán de exaltar a Dios, niega la materia y quiere poner a Dios acá. Ahora, la materia es algo que es real, es algo que existe. Nosotros estamos hechos de materia y en un futuro, en la resurrección corporal, va a ser materia. Básicamente esto es lo de Berkeley y hace un sobreénfasis en Dios y rechaza la materia. Y habla sobre esto de ser, es ser percibido. Quiero hacer un resumen nada más para terminar de lo que hemos hablado. Quiero resaltar algunos aspectos sobre la Edad Media y la filosofía de la Reforma que estamos viendo acá. Y ahorita que regresemos, vamos a hablar de los precursores de la Ilustración escéptica. Ya vamos a entrar con algunos que empiezan a entrar en el terreno del son agnósticos o también en el terreno del ateísmo. Hablamos de la filosofía en la Edad Media, hablamos de Maimónides, un filósofo judío, y él dijo que la filosofía tiene por objeto la explicación racional de la ley. A diferencia de los filósofos no judíos, él sí introdujo en su filosofía el concepto de la creación de la nada. Él como judío, él creía en eso, la creación de la nada, a diferencia de los no judíos que más bien pensaban en que la materia siempre ha existido. Hablamos del pensamiento de Anselmo de Canterbury, el representante más notorio del fideísmo y la dialéctica. Fideísmo y dialéctica. Cuando hablamos de fideísmo, podemos entenderlo con aquellos que dicen, que sacan de su contexto y que dicen, la letra mata, ¿más el espíritu qué? Vivifica. ¿Qué es lo que están diciendo? Estudiar no sirve. Lo único que necesitamos es el espíritu. Y lamentablemente hay pastores que creen eso. No necesito estudiar. Con la Biblia y con el Espíritu Santo es más que suficiente. Pero la historia nos ha demostrado que las herejías están al orden del día. Imagínense que aún hombres estudiosos son capaces de caer en la herejía. ¿Qué esperamos de aquellos que no están preparados? ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos con nuestro Señor Jesucristo? 3 años. Tal vez el primer año no era una cuestión muy así, sino de manera esporádica, pero el segundo y el tercer año ya estaban más cerca de Él. Durante ese tiempo los estuvo capacitando. Aún después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Jesús les dijo, vayan a Galilea y ahí nos vemos. ¿Sí se acuerdan?
Y entonces ellos se fueron a Galilea a esperar a que Jesús llegara. No, porque no concebían que Jesús fuera a resucitar. Pero Él les estuvo enseñando. La enseñanza es muy importante. Entonces, ese es el fideísmo. Hablamos de que en ese tiempo de Anselmo de Canterbury, de un tal Pedro Damiano, que fue el representante más notorio de la corriente adversa a la filosofía, en nombre de la fe sola, fideísmo, que fue Pedro Damiano. Anselmo de Canterbury va a tratar de hacer una síntesis entre el fideísmo y la dialéctica, es decir, entre las exigencias de la revelación y los derechos de la razón. Va a ser eso. Anselmo dijo: si no creo, no comprenderé, pero a la vez, si no me aplico al estudio racional, no puedo comprender cabalmente las doctrinas de la revelación. Hablamos también de la filosofía de Pedro Abelardo. Pedro Abelardo quiere llegar a comprender los misterios cristianos hasta donde pueda llegar con la inteligencia humana. Hasta donde pueda llegar a entender, donde pueda llegar con la inteligencia humana. Él está convencido de que todo conocimiento viene de Dios. Recuerden, vimos también que Abelardo es el primero que usa, en el sentido epistemológico moderno, episteme, conocimiento, en el sentido del que conocemos ahora el término, como ciencia sagrada que estudia a Dios en su revelación. Fue precisamente Pedro Abelardo el que usó con esa connotación que ahora nosotros también usamos, la palabra teología. Aunque era un término que se usaba antes, pero hacía alusión al estudio de la divinidad o las divinidades. Hablamos del procedimiento para hacer teología, parte de un dato revelado, o sea, de un texto bíblico, llega, hace un proceso dialéctico, empieza a usar la razón y trata de llegar a una interpretación lo más aproximado posible a la verdad sagrada. ¿Qué método usamos nosotros ahora para interpretar? El método gramático histórico. ¿Saben qué significa la palabra filología? Es el estudio de las palabras. Esto no es suficiente. Nuestra hermenéutica es gramático, histórico. Entonces tenemos que considerar la cuestión de la gramática, el texto, pero también tenemos que considerar la cuestión cultural, de tal manera que entendemos en texto, pero tenemos también que llegar a una aplicación. Y sí tenemos que hacer uso de nuestro intelecto para llegar a comprender todo esto. Entonces Abelardo es el que introduce el término teología. Hablamos de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice que la teología se funda en la revelación divina y la filosofía se funda en el ejercicio de la razón humana. Tomás de Aquino dice que tanto la teología como la filosofía, lo único que quieren llegar es a la verdad. El camino para llegar a la verdad a través de la teología es la revelación. El camino para llegar a la verdad a través de la filosofía es la razón.
Tomás de Aquino es el creador de la teología natural. Y entiéndase por teología natural aquella teología que usa la razón para llegar a una conclusión. Es la filosofía tomista. Tomás de Aquino dijo que mediante la razón natural el hombre llega a conocer a Dios a través de las criaturas. Así que él propone 5 vías o 5 pruebas para conocer a Dios. O 5 pruebas para conocer la existencia de Dios. Vimos la primera prueba: el movimiento en el mundo exige un primer motor. Hay movimiento, hay algo que origina ese movimiento. Ese algo que origina ese movimiento es el primer motor, que nadie lo mueve, sino que Él mueve. Y dice Tomás de Aquino, ese primer motor es Dios. La segunda vía, la causalidad en el mundo exige una causa primera. Hay una causa incausada. Hay una causa que no es causada por nadie, es la causa primera. Y a partir de esa causa primera vienen todas las demás causas. Esa causa primera es lo que se llama Dios, según Tomás de Aquino. La tercera vía, la contingencia de los seres humanos reclama un ser necesario. Entonces, tiene que haber un ser necesario para que existan los demás seres. Ese ser necesario o principal o primero es Dios. Igual, es un ser increado. Nadie lo creó. La cuarta vía, los seres imperfectos del mundo reclaman un ser perfectísimo. Hay grados de perfección. Si hay grados de perfección en los seres, esto nos indica que tiene que haber un ser perfecto. Ese ser perfecto es Dios. Y por último, la quinta vía, el orden del mundo exige un ordenador. Hay un ser inteligente que mantiene en orden todas las cosas. Tomás dice que la esencia de la felicidad consiste en los actos intelectuales. También hablamos de la filosofía de la Reforma, René Descartes. Con René Descartes se introduce la filosofía moderna. Su único interés de René Descartes es exclusivamente en el hombre. Así que con Descartes se inicia la filosofía secular. Su axioma principal es pienso, luego existo. Él dudó de todo. De lo único que no podía dudar es de su pensamiento y de su ser. John Locke es el iniciador del empirismo, contrario al racionalismo de Descartes. El empirismo es la teoría que sostiene que todo conocimiento se deriva de la experiencia por medio de los sentidos. La filosofía del John Locke se distingue por un cauteloso propósito de asentar los pies sobre el suelo firme de la experiencia, algo que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos como cristianos basarnos en la experiencia, sino en la palabra. Y por último vimos a George Berkeley. George Berkeley llegó a ensalzar tanto a Dios que llegó a decir que la materia no existe, solamente es una idea, es una apariencia. Lo verdaderamente real es Dios.